Muy buenos días para todas y todos. Les agradecemos mucho estar de nuevo en esta reunión en el marco del primer Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios sobre Rock Pesado y Metal Extremo. Agradecemos a la Red Rita, agradecemos al doctorado en Estudios Sociales, a la maestría en Investigación Social, al IPASUD. También agradecemos a todos los medios aliados que nos están acompañando, la Radio Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional y a todos los colegas, amigos, amigas que están allí pendientes de esta transmisión. Estamos de verdad muy contentos porque sin lugar a dudas hemos logrado aproximarnos a ustedes, encontrarnos, y eso era precisamente parte de esa idea que alguna vez arrancamos discutiendo ya hace tal vez unos 7 meses con el profe Alejandro, diciendo, bueno, y no nos conocemos, no sabemos, hay tanta gente que hace tantas cosas en términos del rock en todo el mundo. Y de hecho, el invitado que tenemos y que es nuestro conferencista internacional que abre nuestro evento es nada más y nada menos que el director del Grupo Peruano de Estudios del Metal. Estamos hablando de José Ignacio López Ramírez Gastón. Yo creo que lo que yo pueda decir de él es un personaje que tiene libros publicados, es un personaje de referencia en el metal peruano. Y bueno, pues yo sencillamente le agradezco mucho al maestro Alejandro, nos va a acompañar en esta moderación. Bienvenidas, bienvenidos y bueno, aprender. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe Carlos. Bienvenidos a esta primera conferencia internacional aquí en el Devenir Monstruo. Para mí es un orgullo y un honor presentarles a ustedes a José Ignacio López, docente, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, quien tiene maestría y doctorado en música y sobre todo en temas electrónicos, pero tiene, como bien dijo Carlos, una vasta bibliografía, una amplia publicación, sobre todo en el tema de generación de espacios y lugares desde la música allá en Perú. Yo noté que tiene temas no solo de metal, y pues además colaboraciones con otro grande de la Academia del Metal allá en Perú, que es Giuseppe Risica, también un saludo para allá, sino también en temas de jazz, de electrónica. Entonces es un amplio conocimiento y bueno, profesor José Ignacio, muchas gracias por venir y adelante, el público es suyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Los felicito en toda la organización. Necesitamos siempre tener este tipo de espacios de conversación, porque como decía Carlos al principio, realmente esto de no nos conocemos, ¿no? Y no nos conocemos a pesar de estar relativamente tan cerca, no solamente geográficamente, sino desde el punto de vista cultural. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que solucionar con respecto a las relaciones que se van forjando entre los países, sobre todo latinoamericanos y sudamericanos, ¿no? Que como decía están tan cerca culturalmente, pero a veces están tan lejos en la conversación práctica. De alguna manera esta nueva cultura que por culpa de la pandemia se ha generado de la comunicación a través de la internet nos está ayudando un poco, así que hay que aprovecharla para poder conversar lo que no conversábamos hasta hace poco tiempo. Ahora con lo que decía Alejandro también, normalmente, bueno, yo les cuento un poco de mi background para que tengan una idea. Yo sí hice, yo hice la licenciatura en estudios comparados en la Universidad de Ohio. Luego hice la maestría y el doctorado en música en la Universidad de California, la maestría en Computer Music y el doctorado en una mezcla entre Computer Music y estudios críticos que le llaman, que es algo así como la nueva musicología. Entonces, más bien mi trabajo, a pesar de que estoy muy dedicado también a los temas de electrónica, más bien de la apropiación de los discursos de tecnología en Latinoamérica y en el caso peruano, lo que yo trabajo mucho es el proceso de adaptación, el proceso de apropiación, el proceso de recibimiento, digamos, de aquellos géneros, estilos o culturas musicales que puedan haber sido consideradas dentro del Perú en particular como extranjerizantes, como invasoras, como alienadas, etcétera, etcétera. Entonces, el caso del rock, el caso del jazz, el caso, ¿no?, el metal específicamente, y el caso de la electrónica tienen cosas en común, aunque no, a lo mejor nosotros no pensamos que tengan nada en común, tienen cosas en común, y en el caso peruano tienen en común
que han sido vistas con cierta sospecha, con cierto miedo y a veces con cierto rechazo directo, ¿no? Por ser representativas de justamente de lo que vamos a hablar en el tema de hoy, de aquello que se ha denominado como el norte global, como el imperialismo colonial o cualquier otra terminología que nosotros utilicemos para reflejar eso que consideramos lo otro, lo lejano, lo invasivo, y lo que interrumpe de alguna manera algo que consideramos como nuestros propios procesos, ¿no? Ahora, yo no creo que sea tan así, es un poco estereotipado el modelo, pero es verdad que tenemos esa visión y esa visión está presente en el discurso popular y sobre todo en el discurso de la música popular peruana y en el discurso, por lo tanto, también del metal peruano, que es una mezcla y una amalgama de un montón de tendencias y modelos de pensamiento, ideologías, etcétera, etcétera, como siempre ha sido y como debe ser, ¿no? Variado, múltiple, orgánico, plural. Ahora, les voy a dar un poco la idea de dónde sale esto de los estudios del metal en el Perú antes de entrar directo al tema. Yo después de estar viviendo casi unos 20 años en el norte, en los Estados Unidos, primero en Ohio y después en California, eh, regreso al Perú en el año 2000, Navidad del 2010, o sea que digamos del 2011. Y, y yo había sido profesor asistente del curso de heavy metal en la Universidad de California, en San Diego. Y entonces, cuando yo vi la posibilidad, ¿no?, de que me invitaran a ser asistente de profesor, y vi el tipo de cursos también que había en la currícula durante el tiempo que yo estaba estudiando, yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué en Perú no podemos estudiar estas cosas? ¿Por qué en Perú no podemos tener un curso que se llame heavy metal? ¿Por qué no podemos tener un curso que se llame, no sé, K-pop, que se llame jazz, que se llame tango, que se llame cualquier otra cosa? ¿Por qué, por qué la manera en la cual nosotros nos enfrentábamos a la música, no solamente en el ambiente popular, sino en el ambiente académico, en el ambiente de estudio, era tan diferente y tenía tantos sesgos y tenía tantos problemas con algunos estilos musicales, entre ellos, por supuesto, el metal, ¿no? Entonces yo regreso con esa idea ya un poco en la cabeza, que se empieza a formar. Y lo primero que hago es en el 2012 una conferencia muy pequeña, nadie nos hizo mucho caso, ¿no? Que se llamó Hablemos del Metal, ¿no? Hablemos de heavy metal. Y en esta conferencia era la primera vez que nos sentábamos, digamos, un poco a pensar que el tema del metal era un tema de conversación y no simplemente de conversación académica, digamos, o de conversación intelectual, y no algo que simplemente debía suceder en el ambiente musical o de relaciones interpersonales o por lo último de mercado, digamos, de mercado musical. Entonces tuvimos una conversación, a esta conversación invité a mis amigos Aristides, que es cantante de Orgus, ¿no?, una banda muy importante en el desarrollo del heavy metal inicial en los 80s en Perú, ¿no?, a Pino, a Giuseppe Pino Risica, y a José Alberto Gaspar. Bueno, y Aristides y Giuseppe Pino eran mis amigos de toda la vida, ¿no?, de la niñez. Entonces fue entretenido porque fue al mismo tiempo una conferencia un poco intentando formular estructuras o articular la forma en la cual se podía hablar de metal en el Perú. Y por otro lado, una conversación también amistosa sobre nosotros, tratando de ver qué significaban esas experiencias de ese momento inicial del metal, de forjación ¿no?, del forjar del metal del metal nacional, ¿no? Aquí estamos los tres en un local que yo tenía, también había que aprovechar la circunstancia, yo tenía un local, un bar que se llamaba El Limbo, entonces en El Limbo hicimos esta pequeña reunión para conversar. Esto ya de alguna manera marca el inicio de esta intención de empezar a conversar del tema, pero pasarían muchísimos años y no pasaría mucho hasta el 2015, en el cual yo ya como profesor en la Universidad Católica, pero de temas relacionados con música, pero no de metal, porque era imposible en ese momento hablar de metal, organizo una conferencia de música popular que se llama Simpatía por el Demonio, extremismo anticristiano en el black metal nórdico. Entonces, en el 2015, en Estudios Generales de la Universidad Católica en Lima, que recibió, y justamente ahí pude notar cuál era la problemática con esto de estudiar el metal en el caso peruano. Ahí empezó, digamos, una de las broncas que ya existían, pero que estaban veladas, digamos, que era que no se podía considerar en el Perú al metal como música popular, ¿no? Porque eso era un insulto a los sectores
llamados populares, o lo que nosotros podríamos llamar desde un punto de vista sociológico sectores populares en el país. Entonces el metal no podía ser. La única música popular que podía aceptarse era aquella música popular que representara, por ejemplo, al ande, o en todo caso que representara a la música criolla costeña, pero eso ya con ciertos problemas y con ciertos velos también. Principalmente la música del ande y toda música que representara también condiciones de marginalidad social, aquella música que pudiera ser considerada por alguien como no representativa ni de los discursos sociales nacionales, ni los discursos de marginalidad, ni los discursos de opresión colonial, etcétera, etcétera, música que no entraba dentro de la categoría. Entonces recibí algunos rechazos interesantes por parte de estudiantes de sociología o estudiantes de antropología que consideraban que este tema no se podía tratar, o que no estaba bien tratarlo, o como que era alienado tratarlo, ¿no? La frase más entretenida que le he repetido muchas veces porque me parece fabulosa es tus conferencias están muy bien si estuviéramos en Miami y en 1990. Nunca entendí que tenía que ver el black metal nórdico con Miami, pero pero esa era la idea, ¿no? Que era una cosa, que era una conversación oligarca, una conversación de rockeros peruanos que no, que no entendían el entorno social en el cual se encontraban, ¿no? Entonces era un poco el ambiente o la circunstancia. Pasó mucho tiempo porque después de esa conferencia no se pudieron hacer otras cosas, o era un poco difícil en el entorno ante esa percepción también de qué era lo popular en lo musical y qué temas musicales se podían tratar. Entonces, un poco como resultado de eso, en el 2017, bueno, ya lo veníamos conversando con Pino, yo le decía a Pino, hay que escribir algo, ¿no? Y desde la perspectiva del ambiente de la escena misma, no había, por supuesto, ningún libro. Y desde el ambiente académico tampoco había absolutamente nada que hubiera sido escrito sobre el tema. Entonces nos pusimos de acuerdo en que había que escribir algo. Y sacamos este libro, Espíritu del Metal, conformación del metal peruano. ¡Ja! Acá dice Blau, o sea que esta es una primera foto, esta es una foto de antes de que sacáramos el disco todavía, perdón, el libro todavía, ¿no? Porque es la conformación de la escena del metal peruano entre un periodo en particular, ¿no? De principios de los 80 hasta principios de los 90. Y la idea era que había que sacarlo como sea de una vez, porque si no también los años pasaban y no había ningún mecanismo de soporte, ni estatal, ni educativo, que pudiera permitir que este tipo de cosas se realizaran. Entonces sacamos el libro en el 2018 y yo creo que el libro fue un punto de quiebre, digamos, en el discurso, por lo menos en la conversación sobre el metal en el Perú, probablemente paralelo a otras cosas que estaban pasando en Latinoamérica también. Esto es algo que está pasando en Latinoamérica por razones que tenemos que investigar en algún momento, que sería importante ver exactamente cuál es la situación, por ejemplo, generacional e histórica que ha permitido que tengamos tantos grupos de trabajo, porque yo en ese caso no creo, si alguien considere que esto es el resultado del desarrollo de los estudios del metal como tal en el norte global o en el primer mundo, o como en el mundo desarrollado, como queramos llamarlo, como queramos llamar a este imaginario, sino más bien en el caso peruano, por lo menos, ha sido completamente un asunto de iniciativa y de voluntad personales, ¿no? Esto lo vengo correteando yo desde el 2000, desde mi llegada a Perú, y no está relacionado con el desarrollo de los estudios en metal en el mundo. Y yo creo que hubiera o no hubiera habido un desarrollo de los estudios en metal en el mundo, igual hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero ese es un tema interesante porque también después vamos a hablar un poco de hasta qué punto el desarrollo de nuestros estudios del metal en Latinoamérica, bueno, en el caso peruano en particular, puede estar influenciado por la manera de ver lo que está sucediendo desde la perspectiva de otros mundos, de otros personajes, de aquellos que de alguna manera nos declaran como los otros, y aquellos que nosotros declaramos como parte de la otredad, de lo lejano, de lo que no nos pertenece. Bueno, la aparición del libro, como les digo, desencadenó una serie de cosas. Desencadenó, por ejemplo, la organización del Grupo Peruano de Estudios del Metal, que armé justamente por esta condición de falta de acceso a la posibilidad de desarrollo de estudios sobre metal en el Perú. Entonces, lo que hice es justamente armar un grupo,
¿no? El Grupo Peruano de Estudios del Metal, fuera del ambiente académico. A pesar de que yo soy, por ejemplo, yo soy profesor en la Universidad Católica, soy profesor de una maestría también aquí en la Universidad Ricardo Palma, estoy a cargo de una dirección en el Conservatorio Nacional de Música, pero el ambiente como para estudiar el metal no era necesariamente un ambiente académicamente propicio. Es decir, no había interés o no había una comprensión, y a lo mejor no hay aún, de qué podría aportar el metal a la conversación. El único caso, un caso aislado es la aparición del libro Música y Sociedad en el 2020, publicado por el Instituto de Etnomusicología, donde yo también era investigador en esa época, y que tiene un capítulo dedicado al metal. Entonces, ese por ejemplo, es un caso. Ha habido un par de casos aislados por ahí de cosas que se escribieron. Y también es cierto, debo decir que cuando yo formé el Grupo Peruano de Estudios de Metal, hay un montón de voces que ya están empezando a salir ya para este momento, ya para el 2018, 2019, ya están apareciendo, gente está empezando a escribir, hay un par de tesis que se están construyendo, se escriben tesis sobre el tema, pero como que justamente es el momento de efervescencia, digamos, ¿no? Entonces reunimos a un porcentaje decente, me parece, de las personas que estaban interesadas en estudiar el metal en el Perú, y con ellos, como primera acción, realizamos la primera exhibición del metal peruano, ¿no? 40 años del metal peruano, en el Ministerio de Cultura. Ahora que ese es otro tema también importante porque, como he dicho antes, no necesariamente había apoyo institucional o interés institucional, o yo creo que más bien no había comprensión institucional del valor del fenómeno. Entonces, realmente esto se construye en el Ministerio de Cultura, pero con el patrocinio real del Grupo Peruano de Estudios del Metal. Es decir, nosotros fuera del espacio, el 90% de lo que se realiza en la exposición no tuvo ningún fondo de gobierno ni fue apoyado con un fondo de gobierno. Esto no es algo esto no es un proyecto que se haya presentado al ministerio como se acostumbra y que el ministerio te diga, bueno, te asignamos o te ganas una posibilidad de hacer una exposición. Fue 100% autogestionado. Fuera del espacio realmente no mucho más no hubo. Pero es un primer paso, es el primer paso de que el Ministerio de Cultura en el Perú diga, bueno, estos temas sí los podemos tratar dentro del Ministerio de Cultura. Y no había pasado nunca, ¿no? Y el hecho que digamos que es 40 años, bueno, 30 y tantos años, digamos, 4 décadas de historia, significa que en 4 décadas nunca habíamos logrado llegar al Ministerio de Cultura, es decir, nunca habíamos llegado a la aceptación, no de una posibilidad de declarar el metal peruano como algo que merece a lo mejor fondo, sustento o apoyo gubernamental para la comprensión, desarrollo y difusión del fenómeno, sino que teníamos existencia, digamos. Ya era como que el ministerio podía decir, ya mira, el metal, sí, el metal sí existe, ya sí hay metal en el Perú, sí hay metal peruano y cosas por el estilo. Entonces, esa apertura yo creo que ya fue un primer paso importante, ¿no? Ahora, y esto llegó a suceder con las justas, como diríamos, porque sucede esto y tan pronto sucede, se nos viene la pandemia encima. Entonces, creo que entonces, ha sido un problema, digamos, práctico, porque justo estábamos en esta efervescencia física, geográfica, de movilizar, ¿no? Porque la verdad es que la exhibición estuvo llenísima de gente, el concierto final estuvo llenísimo de gente, fue un muy buen evento, causó mucho revuelo para bien y para mal, es decir, opiniones en contra, opiniones a favor, esto no es, esto sí es, está mal hecho, está bien hecho, que es exactamente lo que quería esta primera exhibición lograr, que la gente por lo menos converse del tema. Y a partir de este momento y del libro se ha generado una cantidad de conversación que, como les digo, va desde los insultos hasta los aplausos, todo lo que se le puedan ustedes imaginar, que me parece que a mí que es fabulosa. Eso merece otra conversación y otra conferencia. Entonces nos quedamos un poco varados en esa parte física, pero seguimos trabajando y este año ya han mandado todos los autores, ya han sido aceptados todos los autores para nuestro primer libro, digamos, de textos de intención académica sobre el metal peruano. Se llama Pasaporte al Infierno, perspectivas sobre el metal en el Perú. Ya tenemos todas las humillas, ya fueron aceptadas y los autores están en el proceso de escribir sus capítulos para este libro, que sería el primer libro de estudio, digamos, ¿no? Porque el caso del espíritu del metal era un libro un poco de
un poco en el medio entre la conversación coloquial, la informalidad total, tiene hasta un montón de fallas de ortografía y de redacción, hasta lo académico. Era una cosa un poco rara, es un mutante, digamos, ¿no? Es un mutante interesante, que tenía la idea que funcionó de activar, eres un activador, ¿no? Y el activador funcionó. Entonces, esta es la esperanza, es que para fin de año, si todo va bien, ya tengamos este primer libro donde una cantidad decente de gente que está pensando el metal desde lo académico pueda dar sus opiniones para que se empiece a conformar un canon no histórico, sino no un canon de memoria, sino un canon de opinión. Es decir, qué opiniones están saltando y se están movilizando dentro del ambiente del metal peruano y que puedan esas conversar con otras personas para generar discursos que sirvan para no solamente validar las culturas del metal, sino explicar la situación y el desarrollo de las culturas del metal desde diferentes enfoques, desde diferentes aristas, ¿no? Que eso es importante porque eso alimenta también nuestro desarrollo, alimenta la percepción popular sobre el discurso musical del metal, alimenta el discurso de gobierno, digamos, con respecto y de las diferentes instituciones con respecto a la validez del metal como tema de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, relativamente obvio. Bueno, entonces estos han sido más o menos algunos de los esfuerzos, junto con conferencias hasta por gusto, papers, etcétera. Entonces yo también he estado dedicado así, he hecho mi ruta de conferencias. Esta sería más o menos la tercera conferencia sobre un tema en particular que tiene que ver con la peruanidad en el caso del metal. El primero fue Desintegraciones latinoamericanistas y peruanismo subglobal, que presenté en el segundo encuentro sociocultural sobre heavy metal, heterogeneidades metaleras, ¿no? En la Mesa Metal y Latinoamérica. Luego una segunda presentación y un evento que fue que ha sido organizado en la Universidad Católica, que fue también muy interesante, ha sido el primer coloquio de folk metal latinoamericano, Resistencias y Deconstrucción de Imaginarios, donde yo presenté un texto que se llama Nuestro propio extranjero, la autoexotización y agencia en el metal peruano, ¿no? Y este sería el tercero que estamos conversando hoy día, que ya empezó, digamos, porque los temas que estoy tratando están relacionados, y tiene como título Entre el autoexotismo y la extranjerización, fronteras en la construcción de identidades nacionales en el metal peruano. Todo esto en realidad es la continuación de un trabajo que vengo realizando desde los 90s, que está justamente relacionado con esta percepción de otredad y el caso de las relaciones entre estos primeros, segundos y terceros mundos, y la percepción de aquello que es nuestro, lo que es ajeno, lo que es propio, lo que pertenece a quién y cómo se construyen estas ideas de pertenencia a ciertos constructos imaginarios, ¿no? Identitarios, regionales, nacionalistas o los que sean. Entonces, para darles una idea de esta continuidad, yo hice mi tesis de licenciatura en la Universidad de Ohio sobre el rol de la imaginación europea en la construcción del mito del retorno de Quetzalcóatl, ¿no? Es un tema interesante, de confrontación cultural. Luego hice mi tesis de maestría sobre justamente el tema desde una manera un poco, bueno, no un poco, bastante política, yo diría, al final de cuentas, que es esta idea de que existe un Edén tecnológico y que de alguna manera en el Perú nosotros estábamos alejados y que tenía que haber una forma de construir espacios musicales que estuvieran más allá de ese primer mundo y las posibilidades de ese primer mundo. Entonces se llama Constructing Musical Spaces Beyond Technological Eden, a participative initiative for musical interface development based in the Peruvian context. Y por último, una continuación de esta misma lógica que tiene que ver con uno de los títulos que mencioné antes, es mi texto El extranjero íntimo, espacios imaginados y postcolonialidad durante la llegada de jazz al Perú, ¿no? Esto se ve complementado por mi tesis de doctorado, que no lo he puesto aquí, y sobre todo por este artículo que se llama El ritual de lo habitual, apuntes introductorios sobre un rock nacional peruano, ¿no? Del cual ahorita en un ratito voy a mencionar, voy a hacer un par de comentarios. Pero bueno, yendo directamente al tema que nos compete, sobre el exotismo y la extranjerización, lo primero que quiero mencionar es que cuando discutimos el tema del metal en Latinoamérica, nos presentamos
nos presentan a alguien más a lo mejor, o nos enfrentamos, si quieren, nosotros a esta problemática, a esta dicotomía, ¿no? De corte tradicional, las clásicas dicotomías de separación, de un norte rico y un sur pobre, de un norte global y un sur global, ¿no? Que a mí me parece una dicotomía. Toda dicotomía es siempre un problema porque la realidad nunca es dicotómica. Entonces, algunos consideran que esta es una herramienta útil o particularmente práctica para enfrentarse al problema del metal y a otros problemas en general de carácter social. Yo creo que es una herramienta más bien que nos genera más conflictos que lo que nos aporta, ¿no? Sobre todo al tratar de unificarnos. Además, bueno, me encanta este corte de acá del norte. Acá Australia, no importa que esté al sur, lo eliminamos, ¿no? Pero nos presenta un problema, nos presenta esta idea de homogenizar todo este entorno como si de alguna manera pudiéramos encontrar nosotros alguna conexión directa por cuestión de desarrollos coloniales con, digamos, por ejemplo, la India o el metal de la India, y que de alguna manera tenemos que encontrar esos puntos de encuentro o esos puentes que nos conectan. Y lo que hacemos al final de cuentas también es empezar a reducir el fenómeno en base a otros conceptos externos y tratar de unificar cosas que no necesariamente son unificables. Y en este caso, el caso peruano se vendría a caer dentro de un modelo hegemónico más bien de pensamiento que obligaría al Perú a estar relacionado con desarrollos del metal específicos, no sé, en Egipto, en Argelia, en la India o en Indonesia, ¿no? Por una obligación discursiva, digamos, ¿no? Lo cual me parece que no es funcional. Entonces, de alguna manera, lo que sucede con el metal es que el metal es para mí como una especie de tierra media, ¿no? Es un punto, o si quieren, yo lo pongo como tierra media o como la tierra de nadie, en ese sentido, porque no puede relacionarse de manera directa con lo que llaman el metal del primer mundo, del norte global. Tampoco puede relacionarse necesariamente más allá de ciertas características con el sur global, y también hay que ver que hay puntos de contacto con Latinoamérica, pero que el metal peruano no es metal colombiano, no es metal argentino, no es metal brasilero, es metal peruano. Y después vamos a ver el problema de qué cosa es esto de lo peruano y los problemas de autoexotización dentro del Perú para ver qué cosa es un metal peruano y qué características debe llevar la música popular en el Perú para ser peruana o para ser declarada como de características que le pertenezcan al discurso de poder de la nación-estado, o sea, de cómo el gobierno organiza la nacionalidad o nuestra condición de ciudadanos, ¿no? Entonces, yo por eso lo pongo como al metal peruano como una especie de acción extrema sin bando, porque no tiene, fuera de una versión simplista en la cual nosotros simplemente somos parte de una especie de comunidad global donde todos somos iguales, del metal, ¿no? Que no es cierto, obviamente. No tenemos conexión directa, digamos, y una empatía profunda, identitaria con los mundos del norte. Tomamos sus imaginarios y los validamos dentro de nuestros propios contextos. Tampoco tenemos una comunicación directa con Latinoamérica por X razones que no hay que comentar aquí. Tenemos cierta conexión, pero no hay una conexión tan fuerte. Más bien, no sé, la gente en Metaleros de Puno tiene más conexión con Bolivia que con el Perú, y probablemente Metaleros de Cusco también. O a lo mejor tenemos un historial de los primeros conciertos que se hacen en Tacna y la gente cruza Arica en Chile. No necesariamente, no hay tampoco una comunicación necesaria entre la gente que está haciendo metal en Cusco y la gente que puede estar haciendo metal en, no sé, en Piura, en el norte del Perú, que es un lugar completamente alejado y que tiene otra configuración cultural. Y ni hablar, por ejemplo, por supuesto, de ambientes como la selva peruana o Iquitos, donde es otra configuración cultural, ¿no? Entonces, el metal peruano está como que un poco a la deriva en ese sentido, tratando de buscar una lógica identitaria que no sabe muy bien dónde ubicar y no tiene bando realmente al cual adherirse. Ahora, esto no es necesariamente malo, eso puede ser perfectamente saludable, justamente el que no haya una homogeneización de discurso con respecto a este tema. Y ahora, el problema que tenemos, o no sé si sea problema o no, es que hay una serie de valores que importamos, que son eficientes, digamos, por parte de las comunidades
metaleras peruanas y como en general, ¿no? Uno es el clásico sentido del valor de choque social, el shock value. Ya los conocemos, la idea del sonido extremo, la idea de cierto comportamiento antisocial, alguien lo verá como anti-status quo, antinormativo, antiautoritario, etcétera, etcétera, con todas sus subdivisiones, una percepción de ser un movimiento independiente o alternativo o underground, más allá de sus capacidades económicas o su participación en un mercado, y por supuesto la clásica pelea sobre si el metal es político, no es político, debe ser político o no debe ser político, con un activismo político no partidario, digamos, ¿no? No específicamente partidario en general como movimiento o que no tiene una alianza específica, y eso nos lleva a tener desde todas las aristas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, dentro del ambiente del metal. Ahora, estos valores son los valores que hemos importado, digamos, de la percepción del metal o cómo hemos percibido nosotros el metal, en el caso peruano y probablemente en el caso de todos los otros lugares, pero también tenemos un problema con que hay una serie de discursos que están siendo utilizados también para validar el metal, pero que se convierten en modelos de control, digamos, o de poder. Por ejemplo, el desarrollo de la idea de que el estudio del metal o el trabajo que realiza el metal deba ser validado en base a conciencia o justicia social. Entonces, si una banda de metal decide cantar sobre las chicas bonitas, es una banda de sonsos y por lo tanto a nadie le debe importar. O si una banda tiene una posición política que sea rechazada por otros grupos de control dentro del discurso académico, entonces tampoco vale la pena, hay que rechazarlos, hay que invisibilizarlos, hay que desaparecerlos o hay que simplemente no validarlos a través del discurso, lo cual significa exactamente lo mismo. Es desaparecerlos del mapa porque no dicen lo que queremos que digan. Lo mismo sucede con la percepción de decolonización. Es decir, también está sucediendo que más bien estos discursos de conciencia social, de guerra contra la opresión, por ejemplo, ¿no? La idea de dividir al planeta entre opresores y oprimidos. Entonces, ¿quiénes son los del sur? Los del sur son los oprimidos. Entonces, por definición, eres un oprimido, digamos. Entonces, si tú te encuentras con alguien que no cumpla con ciertas prerrogativas con respecto a la justificación de la condición de opresión, entonces también hay que invisibilizarlo, también hay que desaparecerlo del mapa, no tiene valor. No, 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 de eso no hay que hablar, eso no es lo chévere, lo chévere es otra cosa. Entonces, eso también manipula y modela el discurso del metal nacional, porque entonces el metal nacional toma aquellas rutas que puedan tener una respuesta que le sea conveniente en un mercado de discurso internacional, ¿no? Entonces va cambiando y se va modulando de acuerdo a las necesidades de cubrir con esta condición para ser aceptado y exotizado al final de cuentas por el norte, porque entonces el norte te exotiza y dice, ya, eres pobre, te puedo tomar una foto, podemos ver la película Roma juntos. Entonces hay un problema ahí de identificación en el cual el latinoamericano es forzado a presentarse como un oprimido y no a presentar una posición de empoderamiento, ni a empoderarse dentro de un discurso internacional, ¿no? Como es en el caso de Perú, tenemos bandas como Anal Vomit o God Semen, que más bien no participan de este discurso y participan de un entorno internacional y hacen giras por Europa y tocan en todos lados. Y probablemente sí hay cierto componente en el cual dicen, wow, vienen de Perú, qué loco, y tienen un cierto potencial de autoexotización, pero realmente no se basa en este modelo por el cual yo declaro una condición de opresión o yo declaro una condición de injusticia social o yo declaro una condición que me permite a mí validarme exóticamente como producto para la percepción del norte global, que incluye los académicos que quieren presentarnos como víctimas del proceso de opresión solamente, ¿no? Como eje central, como modelo reduccionista de la realidad del metal nacional. La idea de resistencia también, eso también es un problema porque la palabra resistencia se está usando con tanta facilidad que absolutamente todo lo que se realiza parece ser en la música popular en todos lados es resistencia, ¿no? Entonces, este proceso de simplificación de la realidad más bien ha convertido muchas cosas disímiles en resistencia en lugar de lograr identificar exactamente cuáles desarrollos producen una resistencia, ¿no? Y cuáles generan un discurso de resistencia en lugar de simplemente
generar un concepto paraguas que mete a todo dentro de la posición de resistencia y que analiza todo desde la posición de resistencia. Es decir, son estos conceptos, esto es lo que los gringos llamarían es buzzwords, ¿no? Los buzzing words, las palabritas de moda, y después todos los escritos empiezan, entonces todos tienen el título resistencia, 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 y todo termina siendo resistencia, y al final lo que estás haciendo es acomodarte a un discurso y expresarte en la jerga o en el discurso del otro. Entonces no conformas herramientas metodológicas que pertenezcan a tu entorno, sino que conformas herramientas metodológicas que le pertenecen a alguien más y con las cuales alguien más define cómo eres y cómo tienes que ser. Y cómo tienes que responder, quién eres y qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y luego eso se convierte en un modelo de poder social que hace que, por supuesto, probablemente una generación de bandas empiece a hacer aquello que el norte le dice que debe hacer y de qué manera lo debe hacer y cómo está declarando una resistencia, ¿no? Hay otras cosas también como esta idea de las diferentes voces, de encontrar todas las voces posibles, ¿no? Esto, por otro lado, me parece que de los valores contemporáneos es bastante sano, pero no necesariamente se aplica en la realidad. Es decir, todas las diferentes voces, pero todas las diferentes voces cuando entran dentro del discurso de decolonización, dentro del discurso de resistencia, del discurso de la guerra contra la opresión, del discurso de conciencia y justicia social, que es un discurso al final de cuentas, como dice en la última línea, un discurso moralizador. Es decir, donde yo te declaro cuál es la moral, qué es lo que debes hacer para que sea un aporte a la sociedad, y de acuerdo a eso tú participas del discurso de las que son las llamadas diferentes voces, de cuáles son las diferentes voces, porque las diferentes voces también están seleccionadas de acuerdo a su pertenencia al discurso del norte, ¿no? Y este proceso de moralización cultural es sobre todo un problema en el caso del metal, porque el metal, por naturaleza, es transgresor, y lo que está tratando de hacer es cortar con la normalidad, cortar con una serie de discursos morales. Pero entonces ahora lo que está pasando es que tienes un discurso moralizador que se va en contra del proceso natural de transgresión del metal, que intenta justamente forzar los límites del discurso social y del status quo y de la autoridad. Entonces, si tú le das un carácter moralizador y le dices qué hacer, al final pareceríamos las épocas de Gore, tratando de decir que el metal era satánico, pero de otra manera. Pero al final de cuentas viene a ser lo mismo. Entonces, la pregunta es si el discurso de colonial es una forma de colonización, ¿no? ¿O no? O sea, cómo nos coloniza el discurso decolonial en particular, o los discursos de cómo debe realizarse la decolonialidad, o que alguien venga a decirte que tienes que decolonizarte. Entonces, lo interesante es que alguien venga del mundo colonial o de los ex colonizadores a decirte cómo te tienes que descolonizar y cómo tienes que hacer tu proceso decolonial. Entonces, eso es todo un tema complicado y afecta brutalmente el desarrollo también de ciertas perspectivas del metal, ¿no? Que yo las delamino de alguna manera y que están normalmente girando al torno del incaísmo o la percepción incaísta en el caso del metal peruano. Normalmente mucho del metal peruano da vueltas alrededor del concepto de lo inca y de lo precolonial, ¿no? Pero ahí hay una confusión también porque, bueno, el imperio inca tuvo 100 años, no llegó a 100 años, fueron 90 y tantos años, y la cantidad de culturas precoloniales que hay no está normalmente representada por el discurso incaísta. Entonces, el discurso incaísta, al final de cuentas, es tan estereotipado y tan constructor de otredades imaginadas como el discurso del orientalismo, ¿no? En su momento que ha sido tan discutido, y como el discurso del borealismo, ¿no? Con esta idea también de una conexión un poco imperial con cierta lógica nórdica. Entonces nosotros hemos copiado un poco el borealismo en una versión peruana, nacionalista y de base étnica, ¿no? De discurso étnico. Esto lo vemos en toda la música popular, no solamente en el caso del metal, con los procesos de autoexotización, ¿no? Renata Flores, Ushpa, Wendy Zulka, antiguamente en el caso de uno de los primeros en hacer este trabajo es la Sarita, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos en el rock, el personaje más famoso a lo mejor ahorita es la Uchulú, ¿no? Como representante de la selva peruana, porque también es cierto que antes era solamente el Ande y ahora ya hay una representación de la selva a través de la construcción de imaginarios y autoexotización por parte de la selva para construir discursos, ¿no?
Ahora, esto, hay un montón, esto, a lo mejor voy a regresar a esto de acá, porque si no se nos va el tiempo, porque tenemos una hora, creo, si no me equivoco. Alejandro, tenemos una hora, ¿cierto? Sí, señor, pero adelante, adelante, que acá tenemos a todo el mundo pendiente y conectado. Ya, porque si no, hay tantas cosas de las que hablar y quiero llegar exactamente a casos específicos. Entonces, voy a tratar de leerlo así, versión como cuando dicen el disclaimer en el programa de radio, ¿no? Cuando te venden un producto y al final te dicen todas las cosas que no se pueden hacer. Igualito voy a tratar de leer esta lista un poco rápido y de ahí vamos a ver a los casos específicos. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que en el Perú hemos generado una serie de procesos de autoexotización y de turismo interno que han afectado radicalmente el desarrollo del rock en particular y el desarrollo del metal recientemente. Mucho antes fue el caso del rock nacional, ¿no? Por un lado, está este concepto complicado de la apropiación cultural dentro de la nación-estado. Es decir, cómo nosotros construimos dentro de la nación y Estado una suma de cosas que están desconectadas entre sí y las asumimos como parte de una cosa que las engloba que se llama el Perú. Cuando el Perú no engloba, el Perú, a pesar de que no está en su definición republicana ni nacional, es un país lleno de naciones. Es un país multinacional o plurinacional, como sí vamos a ver en el caso de la definición estatal de gobierno de Bolivia, por ejemplo, pero Perú no lo tiene, ¿no? Pero eso somos. Entonces, nuestros discursos han sido simplificados en su totalidad en base a un discurso inca que tiene que ver con contextos específicos, los comentarios reales de los incas y cosas por el estilo. Por ejemplo, en los comentarios reales de los incas de Garcilaso, lo que trata de demostrar es que los incas eran estos seres superiores que habían logrado unificar a todos estos bárbaros que eran los grupos pre-incaicos. Entonces ese discurso se nos ha quedado pegado y nosotros consideramos a los incas como la gran civilización y a todos los otros grupos que enfrentaron a los incas, los chancas, los huancas, los chachapoyas, y otras agrupaciones, como estos salvajes que los incas lograron civilizar. Y eso ha afectado nuestra manera de percibir el proceso precolonial también. Luego tenemos esta idea de la comodificación del discurso nativista o regionalista, en el cual nosotros validamos a través de los medios de difusión de un mercado del metal cierta subdivisión nativista y cierta subdivisión regionalista, que creo que, a ver, esperemos que lo vayamos a ver ahorita. Luego, otro problema que estamos generando en el metal es que con estos discursos tradicionales, eh, conquistador, conquistado, inca español, etcétera, etcétera, estamos forzando al fortalecimiento de esta dicotomía clásica norte, sur, centro, periferia, ajeno, propio, ¿no? Nosotros y los otros. Entonces estamos marcando líneas de separación muy fuertes. Esto ya lo dije arriba, la reducción al modelo de opresión, ¿no? La discriminación selectiva de identidad, que es lo que pasa con el incaísmo en particular, que desprecia o elimina o limita las posibilidades de expresión de aquellos otros entornos nacionales que no entren dentro de la categoría. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el caso del quechua. Si tú quieres hablar de música del Perú profundo, tienes que decir quechua. Entonces, las otras lenguas que se hablan en el Perú desde tiempo precolonial simplemente desaparecen y ya no tienen tanto valor. Es decir, si lo dices en quechua, estás hablando del Perú profundo. Si lo dices en otra lengua, si lo dices en alguna lengua nativa de la selva peruana, no tiene ningún valor dentro de ese discurso simplificado. Lo mismo sucede con la lengua aymara, que es bastante importante realmente en el Perú, en cantidad, digamos, por lo menos, y con todas las otras lenguas, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de discriminación selectiva por el cual la nación-estado tiene un discurso sobre la peruanidad y ese discurso de la peruanidad está relacionado exclusivamente con el Ande y ese discurso del Ande está relacionado con una percepción o construcción imaginada de un incaísmo perfecto o de una especie de milenarismo incaísta, ¿no? Luego, esto es muy importante, la idea de los incas sí, indios no. El desarrollo del pensamiento incaísta, que en realidad más bien proviene de Argentina, no proviene del Perú directamente,
tuvo como finalidad también, durante el desarrollo del periodo inmediatamente antes e inmediatamente después de la emancipación del Perú, de declarar la existencia de los incas para declarar la desaparición de los indígenas, porque la idea era que cuando generas este héroe inca imaginado, este, este personaje, ¿no? Este personaje imaginario, incaico, perfecto, que lo podemos ver en este disco de Yana Raimi, por ejemplo, de metal peruano, Ayus Adash Khan. Este personaje elimina al indio porque el indio se convierte en la persona común, mientras que el inca se convierte en el personaje idealizado, ¿no? Entonces, y el indígena se desaparece para que justamente en realidad los sectores de la élite criolla discutan el tema de lo incaico como un referente nacional imperial, ¿no? Pero este es un tema largo. Eh, Luego, la criollización de los discursos musicales populares, ¿no? Que es la necesidad de que el discurso musical popular esté emparentado con un listado de capacidades o de posibilidades que lamentablemente no tenemos la posibilidad de discutir aquí en este momento. Luego, el discurso incaísta como discurso colonial de exotización, es decir, la percepción externa de que el Perú es la tierra de los incas, y al ser la tierra de los incas, por lo tanto, debe ser representado con imaginería relacionada con lo que el mundo percibe como los incas. Esto ya lo hemos visto en la época del desarrollo de la llamada música exótica con Ima Sumac, nuestra gran cantante, que al final de cuentas terminaba vestida de una cosa rarísima y era una especie de ñusta o princesa peruana inca, pero que parecía más bien una mezcla entre un orientalismo egipcio, una princesa maya azteca imaginada y una inca, de todo un poco, ¿no? Y luego, por supuesto, el mantenimiento de los modelos utópicos europeos sobre el buen salvaje. Es decir, esta percepción de que el momento, de que esto que denominaban los europeos como los salvajes que habían sido conquistados eran mejores o vivían en esta especie de paraíso terrenal tipo Adán y Eva, donde no mentían, donde no engañaban, donde todo era igualitario. Es más, el discurso socialista del movimiento indigenista declaraba que en el incanato todos eran iguales, que compartían todo, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso de utopía es tomado en el ambiente popular y luego es tomado por el metal como discurso, como vamos a ver en muchos discos. Ahora, esto del utopianismo europeo y de la percepción colonial de lo exótico, lo podemos ver, por ejemplo, el otro día buscaba imágenes y me encuentro con esta versión, digamos, de Eddie, y decía, el título era Inca Eddie. Y entonces, como comprenderán, esto de Inca no tiene absolutamente nada, es más bien centroamericano y norteamericano, ¿no? No tiene que ver, incluyendo el hecho del corazón y de sacar el corazón, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Y las pirámides, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver con la cultura peruana, con ninguna cultura peruana en particular. Pero eso no es importante porque para el extranjero, justamente en este caso sí funciona la idea del norte global, pero también yo creo de otros sures globales que no son el Perú, incluyendo perfectamente África y Asia, y la península arábica, que consideran que esto es perfectamente representativo de lo que es el Perú. Hay otro tipo de ejemplos también, por ejemplo, este tipo de discurso milenarista, que hay que ver también que este discurso milenarista, este discurso imperialista, etcétera, no es realmente peruano, sino es la conjunción de una serie de discursos extranjeros dentro del metal también, incluyendo el metal vikingo y el metal nórdico y otros metales borealistas por el estilo, entendido o percibido desde el lado peruano como la necesidad de forjar el mismo tipo de héroe que está en otro entorno, pero dentro del país. Entonces ahí se conjugan los discursos del metal internacional de carácter folclórico, el folk metal, si le quieren llamar, ¿no? Con los discursos de los imaginarios nacionales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta idea de imperialismo, ¿no? Lo podemos ver en este concepto de la supremacía del Inca, ¿no? Ahora, la supremacía del Inca por una banda como Huacas, que es una banda de Chimbote, es decir, una banda de este territorio. Mientras que centralmente, si queremos hablar de los incas, podríamos hablar de esta zona de por acá,
más que de esta zona de por aquí, ¿no? Que más bien sería otras culturas precoloniales, que sería interesante que se desarrollen como posibilidad, pero el incaísmo de alguna manera ha controlado este sector. Luego vamos a ver otro caso también importante como Indorraza, que es un tema también étnico, ¿no? De metal étnico también, que acá habría que conversar un poco también sobre en qué casos un discurso de carácter étnico puede o debe ser validado y en qué casos un discurso de carácter étnico puede ser considerado como racista o no. Habría que ver. Ese es todo un tema interesante. Mientras en algunas partes del mundo el tema de nacionalismo étnico puede hacer que le salgan ronchas a todo mundo, que se vuelvan locos, ¿no? Díselo a un alemán. En el caso peruano más bien es un modelo de empoderamiento, ¿no? Un nacionalismo de carácter étnico. Lo tenemos en el caso político con, por ejemplo, Isaac Humala, que era el padre del que fue nuestro presidente Ollanta Humala y de Antauro Humala, que tienen el discurso del etnocacerismo, ¿no? Que es un discurso político de carácter étnico-racial, que es la supremacía de la raza cobriza, como le dicen, ¿no? En este caso. Entonces vemos esto y vemos esto desde Huancayo, por ejemplo, que Huancayo es una cultura diferente, es la cultura huanca, que también estaba en contra de los incas, eso es otro tema, ¿no? Pero los discursos son estos, ¿no? El Inca y la Ñusta, el coro de leyenda, Ayllus Añascan, ethnic death metal, o sea, un metal étnico, Yaraví. Yaraví es interesante porque hay que ver el Yarabí y el Jarawi. El Jarawi supuestamente es la música tradicional precolonial y el yarabí es la música mestiza que se origina, aunque no tenemos música, no tenemos jarawis, no existen, no tenemos información, salvo que eran, es más, se relacionaba un poco más con la danza, y ya el yarabí, que es de carácter colonial, es un estilo musical que sí tiene connotaciones andinas, connotaciones culturales de mezcla y de mestizaje entre, que usa instrumentación europea, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver otros casos como Apurrimi. Apurrimi es un discurso particularmente, digamos, yo diría extranjerizante, en cierto modo, porque sigue modelos extranjeros de percepción sobre la musicalidad de los Andes. Es una especie del Señor de los Anillos versión Perú, ¿no? Y ese tema de musicalidad habría que verlo y discutirlo también, porque, y no lo puedo discutir lamentablemente aquí por falta de tiempo, pero el Ande peruano normalmente tomó la idea de una pareja francesa que escribe un libro sobre las supervivencias de la música inca en 1925 y ese ha sido como el estándar para percibir cuál debe ser la sonoridad que representa el Ande peruano. Esto ya ha sido académicamente desprestigiado hace muchísimo tiempo, pero se ha quedado en el discurso popular. Entonces, por ejemplo, el discurso popular piensa que las sonoridades que representan al incanato son las escalas pentafónicas. Cuando tú trabajas con escala pentafónica, o si tú trabajas en clave menor, entonces, por lo tanto, estás declarando el Ande o el Perú profundo, ¿no? Bueno, estas imágenes son interesantes porque también este incaísmo sí es un poco ya para otakus, ¿no? Es un, es un metal folk casi anime, digamos, ¿no? Lo cual a mí me parece fabuloso, pero hay una percepción, no hay una, más bien todo lo contrario, no hay una percepción de cuál es el discurso que se está presentando. Hay una idea de que de verdad estás representando ciertas características culturales de un periodo precolonial, ¿no? En este caso, cuando más bien este tipo de experiencias reflejan obviamente un proceso de globalización y de apropiación cultural de discursos múltiple, ¿no? Luego tenemos también este paso en particular que es interesante, en el caso de Yana Raimi, con Guerreros del Sol, que ha sido más o menos, yo diría, una migración de ruta entre los guerreros del metal de Orgus en los años 80 como discurso global, los guerreros de la muerte de Hades como más bien un discurso un poco más extremo, más oscuro, digamos, más negativo que el Guerreros de Metal, que tenía esta idea positiva así de vamos a enfrentarnos al mundo, que tenían los primeros metaleros de Perú, a llegar a este modelo que es los Guerreros del Sol, que es el modelo siguiente, ¿no? Que vamos a ver aquí, que es la idea del guerrero inca peruano contra el español invasor, ¿no? Ahora,
Lo que también es interesante, que vemos Yana Raimi también con Yana Akio, que es otro disco. Lo que es interesante también es que este modelo antihispanista fue construido justamente por los colonizadores, o si quieren, por las élites criollas del Perú, para lograr el apoyo de las comunidades indígenas en su batalla con sus primos hermanos de España por la independencia. Entonces, en realidad, este discurso antihispanista es generado tanto por los criollos de Perú como por otras naciones europeas, principalmente Francia e Inglaterra, para tratar de generar animosidad contra España en su bronca de control, de control político sobre las colonias. En el caso de Inglaterra es importante porque el Perú pasaría a ser más o menos, podemos decir, dominado por Inglaterra como resultado de este proceso. Entonces estaba jugando, la emancipación jugaba a favor del control político por parte de Francia e Inglaterra, y que eliminaba de todas maneras igual a lo que hemos llamado el Perú profundo, que quedaba perfectamente abandonado durante todo el periodo republicano, ¿no? Ahora, también hay una comunicación con el discurso de lo pagano, es decir, de lo anticristiano, que es un discurso europeo que sí es tomado, digamos, por muchas de las bandas que al final podríamos llamar de metal pagano, de folk pagan metal o algo así, como el caso de este disco, South American Pagan Blood, ¿no? Donde vemos esta idea bueno, con los españoles siendo quemados aquí, ¿no? Entonces, esto se toma del norte y se aplica a los discursos y los imaginarios nacionales o los imaginarios latinoamericanos. Y en el caso de los imaginarios latinoamericanos es simplemente una copia del discurso extranjero antihispanista y el discurso extranjero de lo pagano, de lo primitivo, de lo precivilizado, podríamos llamarlo, que se repite a lo largo del mundo a través de esta condición del noble salvaje, que al final de cuentas es un discurso europeo muy fuerte. Entonces, al final de cuentas, terminamos siendo colonizados discursivamente por por estas percepciones sobre lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser el buen salvaje, lo que debe ser el primitivo, entre comillas, y la valoración de lo primitivo, que proviene de Europa como discurso, discurso central sobre la existencia de estos personajes. Se nos pasó la hora, ¿sigo o qué hago por la vida? A lo mejor les doy un par de ejemplos, porque sí me gustaría conversar y ver si hay preguntas o algo, y darles un par de ejemplos, ¿no? De este tipo de Sí, discursos. yo sí Dime, creo, Alejandro. yo sí creo, José, un par de ejemplos. Aquí los comentarios que he recibido es que está todo el mundo muy conectado, muy interesado. Entonces yo creo que podemos hacer un par de ejemplos, cierres y pasamos a preguntas y comentarios. Perfecto, ya. Entonces, rapidito, mencionaré un par de ejemplos, ¿no? El caso de Yana Raimi me parece interesante porque debería haber una defensa, en todo caso, de la condición huanca o del discurso huanca de la zona, pero más bien hay una especie yo creo que hay una especie de ambivalencia, ¿no? Por eso le puse aquí The Clash of Empires, ser huanca o ser inca, esa es la cuestión, porque creo que no necesariamente, y ahí están entrampados, y el problema de Huancayo, que es una zona central, digamos, es la zona centro, es exactamente el centro del país, o sea, ¿no? Viajando justamente por la carretera central, digamos, de Lima, se han encontrado con una ambivalencia que aún no tienen forma de solucionar y se están empapando, porque yo sí sé que leen libros sobre el tema del incaísmo, leen libros sobre tradiciones, porque conozco algunos de los miembros de la banda, este, pero que todavía no tienen claro, porque hay un deseo de construcción de identidad. Hay un deseo de construcción de identidad en base a un discurso postcolonial o un discurso anticolonial o un discurso decolonial o como queramos verlo, pero ese discurso todavía no está potenciado porque justamente hay este discurso que es incaísta que los fuerza a entender que su condición indígena o con su condición andina tiene que estar forzosamente representada por un modelo hegemónico incaísta. Entonces, por lo tanto, el discurso huanca pasa a ser secundario o no saben bien cómo relacionarlo o cómo manifestarlo ante esta dicotomía tan fuente inca-español, donde el Inca se convierte en casi lo único que existe en un Perú precolombino, ¿no? Entonces, a pesar de que es interesante porque sí mencionan, por ejemplo, mencionan famosas guerras entre
entre grupos contra los incas, los famosos mitos de los guerreros de piedra. Hay un montón de búsqueda de información dentro del bagaje nacional, que es importante, que está mencionada, pero que todavía creo que no está siendo apropiadamente valorada, y a lo mejor nunca tiene que ser apropiadamente valorada. O sea, no, los músicos de metal no tienen que ser antropólogos, sociólogos ni expertos en historia de la musicología peruana. No es su obligación ni tiene por qué ser su interés, pero sí es nuestra obligación ver, ¿no?, y hacer un análisis de lo que está pasando y lo que representa. Entonces, tienen este tipo de frases, como en A las armas: seres extraños han llegado a pisar nuestro valle, a las armas todo el mundo, a matar al hombre blanco, ¿no? O Resistencia andina: el poder de tu sangre renacerá, el orgullo de tu raza gobernará. Entonces, estos son discursos de carácter racial. Entonces, habría que preguntarnos qué significa, qué representa y cómo validamos discursos de sangre. Sobre todo discursos de sangre por parte de mestizos. Es decir, ninguna de las personas que está discutiendo el orgullo de su sangre es, digamos, de sangre pura inca, sino que son mestizos, ¿no? ¿No? Entonces, son mestizos que conviven entre los dos mundos, pero que identifican esta separación dicotómica que les genera problemas identitarios también. Ahora, esto no es nuevo, esto viene, como les digo, de siempre. No tengo tiempo de hacer un historial de la música, de la percepción de la música en el Perú, pero lo podemos ver. En este caso, a lo mejor sí sería importante mencionar a Kotosh, porque Kotosh es una banda peruana, ¿no?, en la que podemos ver, por ejemplo, aquí a Hans Lauris. Hans Lauris González ha sido el profesor de guitarra de muchos de los metaleros peruanos, y él conformaría después la importante banda metalera peruana Dharma, una banda Hare Krishna, porque él es Hare Krishna. Pero lo importante es que él tenía una banda Kotosh que tenía este tipo de discursos. Kotosh ¿no?, es un centro arqueológico en el Perú, que dice: siente el llamado, siente el lamento de esta sangre inca como tú, ¿no? Entonces, este discurso ha estado presente. Pongo este ejemplo porque Kotosh es una banda que se relaciona, y esto de Manos Cruzadas tiene que ver con las ruinas de Kotosh, ¿no? Es un centro arqueológico. Entonces, este discurso está presente aquí y está presente en los metaleros, pero recién ha emergido con fuerza como un poco como el desarrollo tardío de estos discursos, y como el desarrollo de un metal folclórico global que lo ha influenciado. Y tenemos una cantidad de ejemplos. Esto es un poco más, ¿cómo diremos? De la otredad, esto desde Francia, ¿no? Este tipo ¿no?, de metal peruano a la francesa, ¿no? Condor Metal. O el caso de Tunghun, que es bien interesante, porque cuando se presenta en el norte global, y esto decía yo como la problematización del norte estereotipando al sur, es cuando lo presentan como Ancestral Death Metal from Perú, the land of the Incas. Bueno, hay que comprender que también la disquera tiene que vender. Entonces, cualquier cosa que suene exótico y que haga que la gente compre algo que es diferente, también va a tener valor. Pero lo que está pasando es que están perpetuando un discurso, ¿no?, de exotización sobre cierto comportamiento, en el caso de los incas o en el caso de la peruanidad, que está también hegemónicamente, digamos, y forzosamente vinculado con percepciones específicas, no con todas las posibles expresiones de la peruanidad, sino con el ancestralismo, el nativismo, el incaísmo, el indigenismo, el primitivismo, el andianismo, el aislacionismo, el espiritualismo global, el naturalismo, el pachamamismo, y esta condición que les comenté hace un rato del noble salvaje, y tiene como subproductos el antihispanismo, el antiamericanismo, las ficciones del orgullo racial, lo folk, como si lo folk fuera exclusivamente prehispánico, lo mestizo confundido con la localidad segmentada, el concepto de represión como un modelo paternalista del norte, y un modelo de racismo selectivo que no solamente se presenta contra las supuestas razas de invasoras, sino contra las mismas razas dentro del ambiente que no puedan cumplir con su condición, digamos, incaísta, ¿no? Como el caso de las culturas aymaras, sobre todo, por decir la más importante, ¿no? Yo creo que podría sinceramente hablar hasta el día del juicio final. Hay muchísimos ejemplos,
Caipacha de Huancayo, este tipo de lógica de herederos de la sangre antigua, ¿no? De Caipacha. Este tipo de imaginario visual que es más bien como de disco noruego o disco finlandés, ¿no? Y luego, por ejemplo, este compilatorio que está a punto de salir, de Cuero Negro, de mi amigo Pino, que tiene esta idea, a pesar de que no es un disco de folk metal peruano, que tiene estos discursos también nativistas, ¿no? Presentes. Bueno, nuevamente, Camayo, que es otro caso bien interesante, además que es visualmente muy bonito. A mí me gustan mucho estas representaciones que hace Camayoc y que llama metal ancestral peruano, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto que les he dicho, para terminar, está relacionado justamente con la idea de que lo que está pasando, de alguna manera, es que estamos generando un proceso de autoexotismo y un proceso de extranjerización, es decir, de discutir el modelo de acuerdo a lo que el extranjero resuelve con respecto a nuestras naturalezas, y esto está afectando la construcción de identidades nacionales desde hace muchísimo tiempo, y que la esperanza es que dentro de este modelo logre forjarse una lógica identitaria que comulgue con todos estos identitarios, pero que también tenga una presencia coyuntural contemporánea representativa, ¿no? Bueno, Alejandro, podría pasarme horas, pero espero que, porque es que hay mucho material que está ahí, el cual se puede comenzar, pero yo creo que es un punto de partida, ¿no? Para la discusión. Claro, José, muchísimo, Ignacio, muchísimas gracias. Yo creo que es que todos estábamos, yo creo que podríamos escucharte por horas. Yo voy a hacer pues un breve comentario antes de pasar a las preguntas. Y es que miren lo interesante que nos plantea aquí el profesor José Ignacio López. Ahorita que habla de esta apropiación, pues nomás, ahorita yo hago una conferencia sobre el Bogotá Grind Fest, que también hace este tipo de pronto de apropiaciones indigenistas, no sé cómo llamarlo. Y yo aquí quiero hacer como unos apuntes desde la academia bastante, pues no sé, me parece que son bastante interesantes y invito al profe José Ignacio a que me corrija si estoy aquí metiendo la pata, como decimos acá. Y es que a mí me parece muy interesante lo que él habla del metal como esta tierra media, este punto de encuentro entre distintas geografías, entre distintas sociedades. Fíjense que esto uno lo puede entender, yo que soy internacionalista, muy desde la globalización, ¿cierto? Que es como un punto de conexión que nos trae la revolución industrial, porque pues yo soy de los que piensa que el metal es impensable sin electricidad y sin distorsión y cosas propias de la revolución industrial, precisamente, y cómo también esa expansión global, pues genera ciertas resistencias. O sea, antes habían identidades que de pronto estaban olvidadas o se crean nuevas identidades. Acá nos presentan sobre los huaycas y los calcas, digamos, otras sociedades precolombinas que yo por lo menos apenas de pasada conocía, o si es que las conocía. Y cómo eso se vuelve también como un refuerzo. Y es que es una discusión que a veces tenemos en el metal y que yo a veces aquí meto también un poco la cucharada. Y es yo considero que, digamos que para que el metal colombiano sea colombiano, no necesariamente tiene que recoger, aunque cada banda está en la libertad de hacer lo que bien quiera con su música. Si quieres tocar folk, pues toca folk. Pero es muy interesante porque es algo que podemos ver. Yo creo que esto es algo que compartimos con Perú y que incluso lo compartimos con Finlandia. Por ejemplo, acá teníamos un metal extremo muy propio que por limitaciones técnicas y a veces hasta de musicales era muy sucio, muy impactante, pero de repente, por ejemplo, da el estallido del black metal en Noruega y todo el mundo quiere tocar como los noruegos. Eso es algo que me parece muy interesante. Algo que también rescato y de estas portadas que nos mostraba José Ignacio, a él una le pareció manga, a mí me parecieron más los Transformers, pero bueno, es percepción. Pero, ¿sí? Pero algo que yo también veo que es muy del metal en esa cuestión, que es de una transgresión y una transgresión, digámoslo, combativa, violenta, así como uno ve apropiaciones como del imaginario militar, ¿cierto? En muchas bandas, no solo aquí en Sudamérica, sino alrededor del metal global. También veo que es interesante cómo se apropia de esos mitos guerreros, vengan de los vikingos, vengan de los aztecas, de los incas, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso las bandas con un carácter más futurista pues se apropiarán de Star Wars y las tropas imperiales. Entonces, esos son como esos puntos de conexión que yo encuentro, esos puntos, esto para mí ha sido bastante educativa, más refuerza mucho de lo que estudio yo, que es más como esas tendencias, esos puntos en común que podemos encontrar, sea en Perú, sea en Colombia, sea en Finlandia, como sea en Japón, que hay apropiación del samurái, ¿no? ¿Cierto? Y por último, algo que, pues esto sí muy personal y me creerá el que me quiera creer. Siendo yo mitad gringo, mitad colombiano, todavía me parece muy curioso que se hable como de ¡Invasor! una...
Invasor. No, pero que todavía se hable como de una sangre pura, de un origen puro de algo, siendo que ya hemos llegado a un punto en que claramente hemos visto que muchas de estas identidades son construcciones. Estoy seguro que los mismos incas son producto de algún mestizaje de algunos pueblos que estaban antes, desconozco, no hay un material escrito al cual yo pueda revisar. Entonces, a veces llama la atención y precisamente voy a subrayar lo que dice aquí el profe. Aquí es donde tenemos que cuestionarnos si, digamos, esta identidad desde el racialismo realmente nos puede ser más beneficiosa o perjudicial. Eso sí, yo se lo dejo a la reflexión a los que están atendiendo esta conferencia. No sé, profesor, si su merced quiera corregirme, decirme algo. Sí, ¿qué coloniales, su merced? Me siento en el virreinato. Así hablamos en Perú. Mira, la verdad es que Perú y Colombia sí tienen muchas cosas en común y tienen justamente esta lógica de ciertas variaciones del metal extremo, ¿no? Que tenía nombre propio en el caso de Colombia, pero que sí son especiales o son diferentes. En eso sí tenemos algún tipo de contacto fuerte. Pero lo importante de lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo es verdad. Es exactamente, justamente la problemática a la cual nos tenemos que enfrentar. Por un lado, eso de estas poblaciones olvidadas, el problema no es que sean olvidadas y hay que recordarlas, sino el problema es que están siendo imaginadas, construidas y fabricadas en este momento y no hay una percepción de esa fabricación en su momento coyuntural, sino hay la percepción de que estamos así en la manera más positivista, moderna posible, regresando a un pasado intacto, puro que estamos atrapando. Entonces, esa es la problemática, que no se entiende esta idea de apropiación múltiple, donde tú haces, como decimos en el Perú, arroz con mango y salen los Transformers y los Power Rangers y los Samuráis y Star Wars y los Incas y todo, y salen una de estas configuraciones que son las que nos representan identitariamente, porque al final de cuentas, lo que están haciendo muchos metaleros, lamentablemente, cuando construyen su folk metal peruano, no es discutir sobre el incanato, están discutiendo sobre películas de Hollywood, sobre lo exótico de los nobles salvajes y cómo se ven estos primitivos heroicos en una película de Mel Gibson, no sé, ¿me entiendes? Entonces, al final, de ahí sale su imaginario, sale del Señor de los Anillos, no sale de información histórica. Y ahora, y por otro lado, tiene un sesgo muy fuerte de construcción de los años 20 del indigenismo peruano, ¿no? Que puede tener un paralelo con el indigenismo mexicano, que fueron los dos indigenismos fuertes. Entonces, y lo otro que mencionabas que es importantísimo es que hay, dentro de este discurso de folk metal nacional, hay una fuerte tecnofobia también, ¿no? Porque o sea, ¿cómo piensas tú de discutir de volver a lo primitivo con tu guitarra eléctrica, tu pedal, tu amplificador, tu micrófono y grabando en el estudio de grabación y tratando de sacar y es más, como eres bien reto chévere, de sacar tu vinilo y sacar tu cassette para que puedan venderse en el mundo internacional y que te lo compren en otras partes del mundo y a ver si logras tu gira. No, no tiene sentido que tú digas que volver a la cueva, ¿no? Es bonito como discurso, pero tampoco puedes dejar de lado y tener esta posición tecnofóbica tan fuerte contra el desarrollo industrial, ¿no? Que ha sido de donde sale justamente lo que estás haciendo. Entonces hay tecnofobia y también hay la percepción de que no todas las identidades son peruanas, sino que las únicas identidades peruanas son las que discutan temas precolombinos, imaginados y construidos en el momento contemporáneo, y si no, no eres peruano y no estás haciendo peruano y no te hacen caso. Ni ciertos sectores del discurso peruano ni los extranjeros. Entonces tienes que venderle todo el extranjero, te tienes que poner el disfraz para que el extranjero te aplauda. Y eso me parece que es más colonial que todos los discursos que tú puedas imaginarte. Entonces es un broncón, porque están siendo utilizados para autoexotizarse, para vender un producto de la manera más colonial posible, pensando que con eso están construyendo identidad nacional, ¿no? Bueno, sí. Aquí una pequeña cuña. Yo tengo aquí mi copia del Espíritu del Metal. Se la compré a Uy, Pino cuando vino a Bogotá. Recomendado para todos los que nos siguen aquí en el Devenir Monstruo. Excelente. Y bueno, no sé, Judy, si hay preguntas en Facebook, a nuestra monitora le va a solicitar si las puedes poner aquí en el chat, si hay algo más preguntas o de las personas que tenemos aquí en el Zoom. No sé. Aquí aprovechando la presencia del profe José Ignacio. Karen, ¿hay preguntas? Dame, profe, ahí. Yo puedo, si quieren, comentar, porque veo hay comentarios de Miller Arias que dice, interesante que desde la Universidad Católica del Perú se fomenten este tipo de aportes académicos. En realidad, mi casa en este momento es la Universidad Nacional de Música, que es el conservatorio. Doy cursos también en la Católica, fui por mucho tiempo profesor desde el 2012, pero
lo que sí, la Católica sí ha aportado es que yo sí he logrado dar un curso de metal junto con Ricardo Lavarría en la Universidad en Estudios Generales de Metal, la primera vez que se hacía un curso de metal. Me parece que fue el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo, año y medio, 2 años, y eso fue un gran avance. Entonces sí se aportó. Ha sido difícil vender el producto, digamos, pero sí ha funcionado. Ese es un comentario que veo, ¿no? No sé si ven ustedes Ok. algún otro. No sé, bueno, que tendríamos como que acceder, Ah, pero bueno. Sí, en Facebook hay alguien preguntando cómo puede obtener el libro. Es una de las preguntas. Ah, imposible. Es un objeto de culto, está escondido en una cueva en el Perú más profundo. No, buena pregunta. Creo que Pino ha mandado libros a Colombia hace poco. Yo no sé si tú, Alejandro, sepas o Ricardo sepas. Mandó varios libros. eh, pero si no, pueden buscar a Giuseppe Risica Carella en internet o me buscan a mí, más fácil, con mi nombre completo, José Ignacio López Ramírez Gastón, con mi nombre virreinal, y con todo mi nombre, me buscan en Facebook, me agregan, me mandan un mensaje y vemos cómo hacemos y vemos quién lo puede enviar o quién tiene en Colombia un libro. Me parece que se mandó una serie de libros hace no tanto tiempo, hace poco. Por lo menos Sí, se mandaron unos libros, sí, pero no sé exactamente dónde están o quién los tiene, pero puedo averiguar, ¿no? se me ocurre de pronto, pero de pronto, no estoy seguro, La Valija de Fuego, que es como una librería independiente que maneja estos temas de punk y metal, tienen como una sección así específica, entonces de pronto se quedaron ahí. Es que esto fue una visita de Pino en épocas prepandémicas, entonces yo aproveché y me acuerdo para adquirir el libro. Gran Bueno, libro, por cierto. si no está en esa librería, habrá que mandamos para que lo tengan, ¿no? O sea, es importante abrir la conversación, o sea, si no nos comunicamos, si no se sabe lo que estamos diciendo, estamos perdidos, ¿no? Entonces eso es Exacto. bien importante porque se tiene que desarrollar y la única manera de desarrollarlo es peleando, conversando, discutiendo, presentando ideas, si no, no funciona, ¿no? Excelente. Sí, eso es verdad, ¿no? Eso sí tenemos que mantener y pues en ese caso diría yo la parte positiva de esta globalización, ¿no? Esta facilidad para comunicarnos y pues para precisamente generar, yo soy más como del partidario de generar nuevas identidades, no tanto como lo que dice José Ignacio que a veces puede suceder, ¿no? Que es como una exotización y yo diría que hasta una fetichización Uf, de estas, fuertísima. de estas sociedades precolombinas, con todo el respeto hacia ellos y pues los sociedades que aún sobreviven, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes usar estos elementos para articular nuevas imaginaciones y nuevas perspectivas, porque al final de cuentas uno solo puede ver con el ojo del 2021. Yo no puedo ver con el ojo del año 1400. O sea, si yo siempre lo digo, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos meten en una máquina del tiempo y nos mandan a otro momento, duramos aproximadamente 3 minutos y nos matan. ¿Por qué? Porque vamos a romper con todas las reglas de interacción y de intercambio social posibles en 5 segundos. Entonces es como, no sé, pensar que los que están haciendo música inca oriunda real de sangre nacional, probablemente, obviamente, los trasladas a ese periodo y los matan, igual que a los sonsos que en el Perú se creen neonazis y que los mandas a la Alemania nazi y en sí no llegan ni a 2 pasos y le cortan la cabeza, ¿no? Se acabó, ¿no? Entonces esas percepciones estereotipadas también de carácter racial que son muy fuertes en el caso peruano, en los discursos peruanos y que lo estamos viendo a través de la política. Ahorita hay unas broncotas de carácter sobre temas de clase y temas de raza muy fuerte que tienen un sustento histórico importantísimo, pero que también empiezan a generar todo tipo de reacciones peligrosas, ¿no? En el discurso. Y eso lo vemos también reflejado en el discurso del metal o del folk metal nacional, ¿no? Sí, y esto pues precisamente es como de las discusiones actuales, ¿no? Que hasta qué punto está bien apropiarse de algo, ¿no? Eso, pues sobre todo en la academia gringa uno lo ve, el tema de la apropiación, ¿cierto? Y digamos ciertos reclamos étnicos, ahora que otra vez salió a flote pues el viejo racismo, ¿no? De que los blancos se tomaron el rock and roll, querían destruir el rap también, y digamos que esto ya en una cuestión más modernista y hasta posmodernista, ¿no? Y hasta qué punto está bien utilizar estos imaginarios precolombinos, indígenas, lo que hablábamos, ¿no? Porque esa fascinación por lo transgresor en el metal, yo siempre digo, pues a modo de chiste, los aztecas o los mayas que tú nos mostrabas que los confundían con incas, esa sacada del corazón, pues es muy metal en una portada o en una... Claro, En una funciona. sí, exacto. Entonces hasta qué punto
es reverente, hasta qué punto es irrespetuoso con esa sociedad o hasta qué punto, digamos, es lo admisible. Y me parece muy chévere, profe, que esta discusión que abres, que yo creo que tenemos que darla, que pues estaremos dispuestos, tanto su merced en Perú como acá en Bogotá estaré yo y el profe Carlos, y en mi programa El Profe del Metal, pues como siempre invitando, aquí hago yo también mi propia cuña, a que discutamos, a que miremos estas perspectivas. No sé, Karen, Judy, si hay algún otro comentario, alguna otra. No, no tenemos más comentarios en Facebook por el momento. Más preguntas no. Más preguntas no. Yo sí veo. No, preguntas no, comentarios sí. Bueno, ya, preguntan si esto se va a quedar después, que sí queda para después. Hay un comentario, bueno, preguntan sobre el libro, también preguntan sobre, hacen comentarios con respecto al tema de la comercialización en el metal latinoamericano, que es importante. Hay varios comentarios de Miller Arias bien interesantes, que Miller, agrégame, porque esto sería súper interesante conversar. Bueno, hay uno que te va a gustar, que dice larga vida a Palpatine. Me gustó, hay que escuchar más metal peruano. Un comentario de Miller que es bueno, que dice: el noble salvaje nos ha hecho mucho daño como sociedad moderna, y es la verdad, es cierto, ¿no? Y bueno, y otros comentarios, es cierto, más que preguntas, comentarios. Hay uno de Alejandra que dice: existe un intento por homogenizar el discurso, eso sucede también aquí en Colombia, incluso con la coyuntura actual del país, muchas personas intentan desprestigiar aquellas bandas que no se manifiestan positivamente en referencia al movimiento social. Respetable, pero hay que analizar el fondo, si esta intención es acorde con la misma idea de libertad que surge en el contexto del metal y que es una bandera que pregonamos los metaleros. Exacto, lo que tiene que haber es, no puede ser que a ti te digan que para ser moralmente correcto como metalero tienes que hacer una cosa, que hagan lo que les dé la gana y que digan lo que les dé la gana, por más que no se nos... Es más, si se nos paran los pelos, significa que vamos bien, ¿no? Exacto. Yo creo que es una condición importante del metal. Entonces, si dicen algo que nos saca completamente de acuerdo, estamos bien, porque si no, lo que estamos haciendo es un proceso de digestión y de normalización y domesticación del metal a través de unos modelos moralistas con respecto a ciertos ideales sociales, ¿no? Claro, y de mucho de lo que se discute hoy en día del puritanismo secular, ¿no? De esta forma, como lo que dices, de normalizar y que todos tengamos una misma moral, cuando aquí lo que se busca es transgredir, cuestionar, precisamente, y pues en efecto, si no se cuestiona, y yo ahí sí tomo una frase famosa que dice que cuando todo el mundo piensa igual, nadie está pensando. Entonces... Exactamente. Exactamente. O sea, ese es el problema. Si nos empiezan a decir qué debe hacer el metal para ser correcto, para ser peruano, para ser decolonial, para ser lo que tú quieras, ya nos fregamos ya. Para mí, ahí se acaba la conversación sobre el metal, ¿no? Ya no hay más que hacer. Me parece que ese sería uno de los ejes principales a mantener dentro del metal, que digan lo que quieran, como quieran, y que haya variedad de discursos, ¿no? Excelente. Para tener de qué pelearnos también, importante. Exacto, y así llegar pues a nuevas y mejores ideas. Exacto. Bueno, yo creo que pues ya saben, aquí pues tenemos a un profe bastante receptivo, que pueden contactar, José Ignacio López Ramírez Gastón. Entonces yo creo que ya podemos dar por terminada esta sesión. Entonces muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en Facebook, en las distintas páginas. No se vayan, vamos a seguir transmitiendo ahorita todas las 5 líneas, vuelven a tener ponencias de 2 a 4, vamos a tener aquí un receso, o como dicen ahora, un break para almorzar. Y bueno, todos bienvenidos, y bueno, aquí les estuvo moderando y comentando Alejandro Borges, Alejo Clown, el profe del metal. Cuernos arriba, nos vemos ahora en la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias.